Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2 conformado por Aníbal Ramírez y Aldo Espinosa. El día de hoy les vamos a presentar la práctica número 6, titulada Circuitos serie, paralelos y mixtos. El objetivo de esta práctica es analizar y poder combinar circuitos de resistencias en paralelo y serie, es decir, hacerlos mixtos. Mediante esta práctica vamos a hacer los cálculos de manera experimental y teórica, es decir, vamos a complementar para comprobar lo visto en la teoría. Consideraciones teóricas. Circuito en serie. Define qué sistema eléctrico en el que la intensidad eléctrica tiene un solo camino y la tensión y la potencia debe tener las mismas magnitudes antes y después de la equivalencia. Circuito en paralelo. Se define como la intensidad eléctrica que se separa en cada nodo. Sus características es que la potencia de cada elemento de la malla tiene la misma diferencia de potencial. Circuito mixto. Tiene una combinación de elementos tanto en serie como en paralelo, donde se consideran las condiciones para cada una de estas conexiones. Material y equipo. Cable para conexión. Aproto. Un proto. Resistencias de 56, 68, 82, 120, 150, 220 y 330 ohms a un watt. Se utilizará también un multímetro digital. Una fuente de CC, unas pinzas y por último caimanes para conexión. Bueno, como pudimos ver en esta parte de la práctica, procedimos a realizar el circuito anterior. Como pudimos observar, se cuenta con arreglos de resistencias en serie y paralelo, es decir, que hacen de este un circuito mixto y cuenta con una fuente de tensión de 9 volts. Aquí es donde procedimos a medir de manera experimental cada una de las variantes de la corriente. Como podemos ver en esta parte en la manera teórica, procedimos primero a reducir el circuito mediante las fórmulas de serie y paralelo. Es decir, para la serie todos los circuitos tienen una misma corriente y para el paralelo todos tienen una misma tensión. Basado en eso nos fuimos observando cuáles resistores podíamos reducir para llegar a uno mínimo y obtener la corriente total. Y después mediante los cálculos irlos desarrollando para obtener la corriente en cada uno de los puntos, además que la corriente en cada uno de los elementos, en este caso los resistores. Como podemos ver en esta parte en la manera teórica, procedimos primero a reducir el circuito mediante las fórmulas de serie y paralelo. Es decir, para la serie todos los circuitos tienen una misma corriente y para el paralelo todos tienen una misma tensión. Basado en eso nos fuimos observando cuáles resistores podíamos reducir para llegar a uno mínimo y obtener la corriente total. Y después mediante los cálculos irlos desarrollando para obtener la corriente en cada uno de los puntos, además que la corriente en cada uno de los elementos, en este caso los resistores.
Como pudimos ver en esta parte en el desarrollo numérico, en este caso el software usado fue Multisim. Construimos igual el circuito normal y el circuito equivalente y medimos la corriente total en ambos. Y como podemos observar, en ambos nos dio la misma. Es decir, los cálculos están bien. Pudimos observar en la tabla de resultados comparar el procedimiento analítico, experimental y numérico. En casi todos los resultados son iguales, varían muy poquito. Donde puede llegar a variar más es en el experimental, ya que la fuente que tuvimos puede llegar a tener una caída de corriente y ahí es donde te genera el cambio. Pero en general todos los resultados fueron. Bueno, ahora como complemento teórico les voy a hablar un poco de las técnicas de elaboración para un PCB. Eh, Como su nombre lo dice, PCB en inglés significa Printed Circuit Board, es decir, circuito impreso. Y como su nombre le refiere, este consiste en imprimir un circuito previamente diseñado en una placa, es decir, diseñar un circuito en físico, pero en una placa. Comúnmente se plasman en placas fenólicas. La elaboración de este cuenta con 4 principales puntos de su elaboración, y les voy a hablar de algunos de los principales elementos que necesitamos para construir una placa impresa. ¿Cuál es la placa? Comúnmente, como les comenté, son fenólicas. Otra de las cosas es el papel de acetato donde se va a imprimir el circuito para posteriormente pegarlo a la placa. También vamos a ocupar cloruro férrico para eliminar el cobre restante a la hora de imprimir la placa. También para poder imprimir el circuito en el papel de acetato necesitamos una impresora láser, ya que necesitamos que la tinta se quede para poder ser pegada a la placa. Por último, necesitamos acetona, alcohol o cualquier cosa con la que podamos limpiar la placa del cobre restante. Y bueno, estos son unos de los principales elementos que necesitamos para ocupar una placa. Puede haber más, puede haber menos, dependiendo del método que usemos. Y ahora les voy a hablar de los métodos más comunes para hacer la placa, que como les comenté consta de 4 principales pasos. El paso número 1 es el diseño de un circuito, es decir, diseñarlo en algún software para posteriormente sea impreso. Este puede ser diseñado en Multisim, Proteus, en cualquier software de tu elección. El paso número 2 es convertir este circuito a un circuito impreso, es decir, imprimirlo en el papel acetato mediante la impresora láser. Y después les voy a comentar del paso número 3, que es el método para pegar o transmitir el circuito impreso en la placa. Comúnmente hay un paso llamado método de la plancha que es muy común y es uno de los más fáciles y utilizados. Este consta en poner la placa y arriba de esta el circuito previamente impreso en la hoja de acetato. A este se le pasa la plancha por unos minutos hasta que el circuito quede bien impreso en la placa. El paso número 4 es limpiar la placa con el cloruro férrico. Ya después de esto y grabadas bien las pistas, se procede solamente a hacer los hoyos donde van a entrar los elementos. Ya que acomodaste bien todos los elementos, solo se procede a soldar. Mediante esta práctica comprendí que, que el circuito en serie se denota por mantener su intensidad constante. El paralelo se denota por mantener su diferencia de potencial constante, también por su variación de intensidad de corriente. Y por último, el mixto se conoce por las variaciones de su intensidad y que presenta las características de cada uno de sus componentes, ya sea en serie o en paralelo.
En la práctica número 6, en conclusión, aprendimos las similitudes y diferencias en un sistema paralelo, en serie y mixto. Al final de la práctica, comparamos las mediciones numéricas y analíticas que hicieron dentro del laboratorio. En conclusión de esta práctica, pues yo creo que es bastante básica pero útil, ya que pudimos observar los métodos de reducción de un circuito y qué tan útiles son para facilitarte los cálculos. Como pudimos observar en esta práctica, al principio para encontrar la corriente total fue muy difícil ya que tuve que reducir todo el circuito. Pero con estos métodos se facilita un poco más, ya que al encontrar el circuito equivalente